¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino, donde vamos a hablar del tema conocido como neurosis. Si nos encontramos atrapados en la neurosis, ¿qué es? Vamos a enterarnos que ya este nombre no se utiliza tanto, sino que ya es otro relacionado precisamente con la ansiedad, pero todo esto lo conoceremos de la mano precisamente de nuestro invitado de hoy, nuevo colaborador, aunque ya lo conocíamos desde nuestra antigua sede. Él es el licenciado en Psicología y maestro en Terapia Familiar, César Baltasar. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Hola Karina, muy bien, gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias, César. Muy buenas noches, un gustazo enorme de saludarte y poder aprender sobre este tema y bueno, pues cómo trabajarla también. Vamos a aprender mucho esta noche contigo, recordando los medios de enlace que tenemos con todos ustedes para preguntas, comentarios y también para participaciones sobre el libro que vamos a regalar esta noche. Son el YouTube y Facebook de Guanatos FM y también YouTube y Facebook de Viviendo lo Divino. También está el WhatsApp de Guanatos FM, que es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, que estará a su disposición para que se contacten, hagan preguntas, comentarios, todo lo que necesiten comentar al respecto de este tema que estaremos tratando esta noche con César Baltasar. Así que de una vez les comento el libro que vamos a regalar. En esta ocasión es del doctor Walter Dressel, titulado En el Límite. Recupera el control de tu vida y aprende a vivir en equilibrio, relacionado justamente con este tema. Este libro está a su disposición para todos ustedes para que se anoten y participen, reitero, a través de las redes sociales de Viviendo lo Divino de Guanatos FM y también por el número de WhatsApp 33 17 28 01 13. Entonces, pues, y claro que saludamos a nuestros amigos de Guanatos, Israel Trejo y Rosy Hernández, porque nos están apoyando con la realización de este programa como siempre. Así que buenas noches a ambos y pues adelante, César. Muy bien. Sí, comentarte que antes se utilizaba este término de neurosis y ahora ha cambiado y se utiliza el concepto de trastornos de ansiedad. Entonces, los trastornos de ansiedad es un gran tema que se subdivide en otros temas. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, de el trastorno por estrés postraumático, que ese se da después de los primeros días, el primer mes de cuando una persona sufre, por ejemplo, cosas que están muy de moda, como los asaltos, como los robos, como los secuestros, y otras situaciones en las que la vida ha estado en peligro. Y el problema es que la mente no distingue cuando es un peligro real o un peligro imaginario. Entonces se puede generar un trastorno de ansiedad generalizada a partir de que se dio un evento de estrés postraumático. Y si pasan algunos meses, entonces ya hablaríamos de un trastorno por estrés agudo. Todo ello se engloba dentro de ese tema que decíamos de los trastornos de ansiedad. Sí. Y entonces todas las personas podemos estar expuestas a situaciones complicadas que en algún momento nos pueden provocar ya un trastorno de ansiedad generalizada, que es algo complejo para las personas, porque cuando hay una crisis de ansiedad, se pueden presentar una serie de síntomas que hacen pensar a la persona
que está teniendo un ataque cardíaco. Por ejemplo, palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, dificultad para tragar, escalofríos, puede haber sofocación, náuseas, mareos, sensación de sofocado, y todos estos síntomas, repito, pueden hacer pensar que la persona está sufriendo de un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que quizás la persona acuda a un servicio médico general y lo van a tener ahí en estudio, quizás le hagan una serie de análisis y resulta que no es un problema cardíaco, es un problema de ansiedad. Y se complica la situación cuando el médico no le dice específicamente que tiene que acudir a un servicio de psicología o de psiquiatría para resolver o para empezar a tratar esa situación. Entonces la persona puede desarrollar algo que se llama angustia o un trastorno de ansiedad con agorafobia, que implica que la persona no puede estar ya en muchos lugares. Es decir, puede desarrollar un miedo a presentar un ataque y entonces estar entre una multitud, estar en espacios donde pueda ser difícil escapar, conseguir ayuda o ser auxiliado, le es incómodo para la persona. Podríamos decir que queda, después de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, puede quedar algo que llamamos pánico al ataque. Entonces aquí ya la persona puede empezar a creer que su condición es muy difícil y entonces puede caer en un momento dado en la desesperanza. Perdón, decía, esto se me hace como muy delicado porque de por sí ya un ataque de ansiedad ya es algo difícil. Y todavía vivir con pánico a que te dé el ataque, todavía más difícil porque estás viviendo con miedo a algo que no sucede o no ha sucedido. Entonces sí es bastante difícil. Sí, Entonces, para considerarlo. sí es muy importante tener en claro lo que es eso, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, porque puede pasar mucho tiempo para que una persona solicite una atención especializada, aún acudiendo con el médico general, porque a veces el médico general lo que hace es que da medicamentos llamados ansiolíticos o incluso puede dar medicamentos llamados antidepresivos para ayudarle a la persona o tratar de ayudarle a que se tranquilice. El problema es que, por ejemplo, en un estrés postraumático, si una persona fue asaltada, puede empezar a tener dificultades para dormir también. ¿Por qué? Porque se pueden presentar pesadillas o puede presentarse algo que se llama flashback, que implica que la persona de manera recurrente está teniendo en su mente esas imágenes que le recuerdan la situación y al recordar la situación puede volver a presentar la emoción original. Entonces a lo que le llamamos trauma psicológico. Para Sí, simplificar el concepto, decimos es que tiene un trauma y las personas es fácil que digan es que está traumado. Sí, queda claro que es un trauma. La cosa es qué hacemos para resolver ese trauma. cierto. Tendríamos que aplicar alguna técnica muy específica para resolver esa situación y pues comentarte que sí hay técnicas para borrar los recuerdos desagradables o llamaríamos
para quitarle la emoción a ese recuerdo. Porque cuando una persona presenta ansiedad, también mirándolo desde otra perspectiva, de un enfoque que se está utilizando ahora, que se llama terapia enfocada en necesidades sociales, se plantea que cuando una persona tiene ansiedad, tendríamos que ayudarle a que vaya recuperando la seguridad, llevarlo a que vuelva a tener confianza en sí misma y a que vaya dejando en el pasado la situación que le provocó esas emociones intensas y desagradables. Sí. ¿Se puede trabajar exclusivamente con terapia o hay otras alternativas para trabajar estas situaciones desagradables que podemos ver? Por ejemplo, se me ocurre como presenciar un accidente que a lo mejor tuvo un efecto dramático. Sí. O ver ahorita que es tan común en la calle, desgraciadamente, pues a lo mejor una inundación o ver que le disparan a alguien. Aparte de la terapia, ¿cómo se puede trabajar esto? Porque entendemos que hasta pesadillas se tienen. Sí, sí, lo más adecuado es que la persona acuda a terapia pronto, porque con la terapia se trata de, como te decía, aplicar las técnicas, puesto que no hay, ahorita que preguntas, no hay un medicamento específico que ayude a las personas a no sentir miedo, Pues no. a no sentir el pánico. Hay medicamentos que ayudan a que las personas se relajen y no tengan de manera tan intensa la sintomatología de la ansiedad. Sin embargo, el miedo no se va a quitar, porque eso se tiene que trabajar en la terapia. Ajá. Y hay diferentes enfoques en la terapia, tú lo sabes, que pueden servir para que las personas empiecen a recuperar, como decía antes, esa seguridad. Sí. Sí, es importante porque hemos de imaginar, César, que cuando estás con ese trauma, no, o sea, ¿cómo puedo explicar? Te detienes y a lo mejor ya no quieres convivir socialmente, ya no quieres, como bien dijiste hace un momento, salir a hacer tus actividades cotidianas, tienes temor de que algunas situaciones lo detonen, etcétera. Entonces, pues sí es difícil porque te paraliza. Efectivamente. Y eh, agregando a este comentario que haces es ubicar que no es que la persona no quiera realizar sus actividades. Sí. Esto lo digo porque las personas que no han pasado por una situación como esa pueden de una manera ligera juzgar y pensar que la persona se está haciendo, así lo dicen, es que se está haciendo tonto, está fingiendo. Eso está haciéndolo para no enfrentar sus responsabilidades. Y resulta que la realidad es otra. La realidad es que la persona, aunque quiera, no puede hacerlo. Porque entonces Pues hay algo que se llama anclaje. Un anclaje es una situación en la que se experimenta una emoción. Hay anclajes positivos y hay anclajes negativos. Un ejemplo que podríamos poner para que quede claro para el auditorio es que una persona recuerde un momento en que comió, no sé, una nieve de su sabor favorito sí. y entonces pedirle que cierre sus ojos un momento e imagine que regresa a esa situación y note qué es lo que pasa, que ubique dónde estaba y con quién estaba y va a suceder que la persona habitualmente va a saborear de nuevo esa nieve y resulta que esa nieve no está aquí, esa nieve estaba allá en ese momento. Sí. Entonces, así como hay eso positivo, hay anclajes negativos. Entonces, un anclaje negativo podría ser precisamente que la persona
a la hora en que fue, en un ejemplo, asaltada, a esa hora se pone mal, porque la hora del día le recuerda la Ah, sí. situación, o de la noche. Tal vez el ver un auto de cierto color le va a llevar a esa emoción. Un olor, un sabor o algo que mire. Es decir, cualquier, cualquiera de los sentidos que en ese momento se active puede llevar a que la persona reviva la emoción. A eso es a lo que se le llama un anclaje negativo. Y entonces la persona va a quedar muy sensible porque va a haber muchas situaciones que le pueden llevar a revivir esa situación. Ujú. Entonces, podemos decir que la persona se queda atorada Sí. en ese momento. Y entonces, aunque pasen los años, si esa situación no se trabajó, va a estar de manera frecuente reviviendo la situación. Esto puede ser a cualquier edad, es decir, no importa si eres muy joven, o no sé si hasta niños se incluyen o ya Sí, una persona mayor. sí, claro, a cualquier edad. Un niño, por ejemplo, puede vivir la separación de sus padres como algo traumático. Ujú. Puede ser que sufra de violencia de algún tipo y eso lo va a estar recordando quizás para toda su vida, más en los casos de violencia sexual, porque entonces ahí me voy a meter a otro tema, que es común que quien tiene que cuidar a un niño o a una niña Ujú. abuse sexualmente de él, o psicológicamente o violentamente, con agresión física. Y entonces, ¿cómo vamos a poderle ayudar a ese niño para que recupere la seguridad? Si quien tenía que proveerle esa seguridad no se la dio, al contrario, lo violentó. Entonces esas heridas pueden durar para mucho tiempo. Entonces la persona, pensemos en el caso de una mujer que cuando se casa tiene problemas de pareja porque en la intimidad no puede desempeñarse adecuadamente debido a que tiene un recuerdo por un abuso sexual. Y entonces ve la sexualidad de una manera negativa, Sí, porque quizás le esté recordando es eso. cierto. Y entonces muchas personas que presentan ansiedad o presentan depresión en la edad adulta se debe a que tuvieron un evento traumático en la infancia, en la niñez o en la adolescencia. Habitualmente esos recuerdos se quedan ahí, eh, peor si no se platica acerca de la situación a nadie. Y pues como la víctima habitualmente tiene vergüenza y se siente culpable de la situación, habitualmente no lo dice. Y si lo dice es común que no le crean. Ujú. Entonces lo va a dejar guardado ese recuerdo, no lo va a contar a nadie. Ujú. Entonces a mí me toca en la consulta de manera continua escuchar personas que tienen, así como lo dije, ansiedad y depresión a partir de hechos que vivieron en su infancia y que no pudieron expresarlos. Entonces, si no lo pudieron expresar, pues mucho menos lo llevaron a una terapia. Claro. Eso. Y mientras más dejemos pasar tiempos, eso, tú ya dijiste que es recomendable acudir a terapia de manera pronta, pero pues bien sabemos, como tú ya lo estás explicando, pues no en todos los casos se puede por desconocimiento, no saber qué hacer o a quién recurrir, o simplemente porque eras un menor de edad, un niño, una niña, o un adolescente, o un jovencito, una jovencita, y no supiste qué hacer. Es más difícil avanzar en la terapia
cuando han pasado tantos años después de este hecho? La buena noticia es que no. Ay, qué bueno. Cuando una persona acude, entonces le vamos facilitando que le ponga nombre a eso que vivió y le podemos ayudar a que vaya en primera expresando. Ujú. La idea es que cuando una persona va a terapia, tenemos que nosotros como psicólogos crear un ambiente en el que la persona se sienta cómoda, un ambiente en el que la persona se sienta segura y que pueda hablar sabiendo que no va a ser criticada, no va a ser juzgada. Por lo tanto, no nos vamos a conmiserar con ella, ni tampoco le vamos a dar un consejo. Hay tres palabras que empiezan con C que estarían prohibidas para los psicólogos, y son esas tres. Y entonces, cuando la persona está en un ambiente en el que puede expresarse libremente, sabiendo que no va a ser juzgada, que lo que ahí se habla, ahí se queda, Ujú. entonces ese solo hecho permite que la persona empiece a sentirse liberada. Qué bien. Entonces es muy diferente acudir con un amigo o con un familiar que ya dijimos que probablemente no le crea a la persona, a acudir con un psicólogo. Yo he escuchado mucho el comentario de personas que dicen, es que ¿a qué vas con un psicólogo que es un desconocido a platicarle problemas que no le importan? Sí, sí, se ha ¿Hayas escuchado oído. algo así? Sí, Pues resulta que, precisamente por ser desconocidos, si sabemos ganarnos la confianza de la persona, entonces le vamos a facilitar que hable sin reservas, sí, que hable de las cosas más dolorosas que le han ocurrido en su vida. Y ese solo hecho libera. sí. Y mejor si empleamos todavía una técnica, que hay una que se llama borrador de recuerdos desagradables, o, o hay otra que se llama propiamente manejo rápido de fobia y trauma, en la que en 15 minutos le podemos ayudar a una persona con un evento traumático, Sí, por a ejemplo, cualquier César, edad. excelente, excelente esto que mencionas. Por ejemplo, César, aprovecho para meter una pregunta que nos hace Liborio Marín, quien nos saluda y dice que le parece muy interesante el tema de hoy. Él pregunta, ¿se pueden borrar esas imágenes traumáticas con solo aprender a vivir con ellas? ¿O qué opinas? Yo digo que no, es más bien aplicar técnicas Ujú. específicas que nos da la programación neurolingüística. Sí. Sí, porque es que no es nada agradable estar tú a lo mejor en una situación que te detone o simplemente durmiendo y vas a tener hasta miedo de dormirte porque vas a tener la pesadilla con esa imagen traumática y pues no, en lugar de estar relajado o tranquilo, vas a estar con la preocupación de, ¿y si sueño eso? ¿Y si veo la imagen? ¿Y si ya no dormí? Bueno, un montón de cosas. Gracias por... Sí, me gusta tu comentario porque entonces uno de los problemas con las personas que presentan ansiedad es Sí, precisamente ese hecho de los y sí, sí, ¿verdad? sí, claro, es decir, sobrepiensan. Sí, Cuando acuden conmigo escucho que dicen, sobrepienso mucho. Pues sobrepienso ya es mucho. exacto. Creo que lo que quieren hacer es enfatizar que su mente no descansa. Pues no. Y entonces es curioso porque cuando los médicos psiquiatras hacen las hojas de interconsulta para el servicio de psicología, eh, es común que señalen que la persona tiene ansiedad y que tiene incapacidad para poner su mente en blanco. Y pues esos son síntomas de la ansiedad. De hecho, se Ah, dice que ansiedad es exceso de futuro. sí, Por eso que dijiste, y sí, y sí, y sí,
pues eso se repite casi en todas las personas que tienen ansiedad. Ya, Y comprendo. es común, también tengo que decirlo, que no se presente la ansiedad sola. Es común que se presente la ansiedad en conjunto con la depresión, porque entonces la persona se siente mal. Ujú. Hay síntomas físicos, Sí. hay síntomas emocionales, hay síntomas cognitivos. La persona se desespera de sentirse mal. Entonces ahora puede deprimirse por eso, Ujú. o porque está de manera constante reviviendo el pasado. Entonces decimos, exceso de pasado, depresión, Sí. exceso de futuro, ansiedad. Qué caray. Entonces la persona no está en el presente, No, brinca de un estado o de momento a un otro. estado a otro, Qué caray. de un estado emocional Sí, 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 sí. que se relaciona con eso, con cosas negativas que pasaron y que no podemos sacar de la mente. Eso también responde a la pregunta que nos hacía esta Sí, persona. No es gracias. aprender a vivir con eso, es trabajar para quitar eso de la mente o Pues para sí, se le quitarle la olvidó. emoción a ese recuerdo. Y la buena noticia es esa, que sí hay técnicas específicas para eso. Excelente, gracias César. Por otro lado, aquí Marcos Antonio Contreras González, que también agradece el tema, dice que comenta que ha tenido crisis de ansiedad, nos saluda y él dice que tiene adicción a su celular y él considera que debe de trabajarlo, pero ciertamente ya la adicción al celular pues genera ansiedad. No sé si entre dentro de lo que estamos platicando o ya sea para otro tema, pero sí, o sea, personas que nomás la notificación suena y ¿quién es? ¿Qué me quiso decir? Qué me está mencionando? O que si mandas un mensaje y no te contestan luego ya estás con ansiedad. ¿Y por qué no me contestó? O me Ujú. dejó en visto, o esto o el otro, y estamos con la ansiedad a Y todo lo que sí, da. y sí, ¿Verdad? sí, Ahí está. justamente, ahí entra y sí, y sí, y pues eso de estar suponiendo, porque entonces No. también, justo eso que mencionas, y si está enojada, y si hice algo mal, y sí, y Pues sí, suponemos cosas y eso también nos puede llevar a la ansiedad. qué Y bueno, barbaridad. aprovecho este comentario para decirte que Ajá, hay otro enfoque de la psicología, es de los sí, enfoques modernos de la terapia cognitivo-conductual, ujú, que plantea que las personas en ocasiones, precisamente por no sentir mal, no sentirse mal, no sentir esa ansiedad o esa depresión, ujú. recurren a cosas que agravan el problema, ¿Cómo qué? como eso, como el celular, como las drogas, porque entonces sería que el celular le distrae, tal vez en algún momento funcionó para no sentirse triste. Y entonces ahora, cuando no quiere sentirse triste, recurre al celular, Ujú. solo que caemos en la adicción. O Sí, hay personas que, por ejemplo, beben alcohol pensando en alguien que tiene una pérdida amorosa. Hay muchas canciones en uh, México que hablan de beber para olvidar. ¿cuántas? No, Muchas. sí, sí, Eso nos daría para un tema, ahora sí que analizar varias canciones, creo que sería otro tema. Y ujú, entonces esas canciones reflejan que las personas podemos recurrir a el alcohol, al cigarro o a otras sustancias tratando de no sentirnos mal. Y entonces ahora caemos en algo que se llama trastorno de evitación experiencial, que es por no sentir el malestar, entonces recurro a esas cosas y entonces ahora tengo dos problemas, ansiedad y alto consumo de tabaco, por ejemplo, sí, o depresión y alcoholismo, o las cuatro cosas, no sé, pueden sumarse más.
situaciones. Ajá. Pues sí, me imagino. Ay, qué barbaridad. Y oye, pues tengo aquí más comentarios. No sé si me permitas leerlos. Claro, con gusto. Gracias. Sofía Granados de Aguascalientes dice saludos a esta servidora y a César, muchas gracias. Dolores Castellanos de Tlajomulco, saludos al programa y a los panelistas, gracias. Fernando Proa de Ocotlán, yo padecí de ataques de ansiedad y con terapia y fluoxetina mejoró muchísimo. Ay, qué bueno, Fernando. Teresa Salvatierra, Ciudad de México, saludos para el programa y Viendo lo Divino y su excelente tema. Cristina González de Puerto Vallarta, saludos aquí disfrutando de su estupendo tema el día de hoy. Jesús García de Zapopan, ¿puedo apuntarme para el libro? Claro que sí, Jesús García, te anotas. Oscar Ricardo de Tlaquepaque, saludos a esta servidora y su programa Viviendo lo Divino. Felicidades por el excelente invitado que tienen en el gran tema de hoy. Saludos de la familia Ontiveros de los Mochis. Saludos a esta familia. Eduardo Fino, Tlaquepaque, saludos al programa. Yo soy fan de Guanatos FM y toda su programación. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Que así siga siendo, por favor. Beatriz Arzate, Jardines Alcalde. El estrés y la ansiedad es el tema de hoy. Saludos. Y eso me hace preguntarte, con relación al tema de Beatriz Arzate, ¿por qué últimamente andamos más estresados y apurados? ¿Son los tiempos actuales o qué conducta estamos fomentando que provoca que estemos así? Bueno, pues creo que esta respuesta implica varios factores. Uno, pues el tiempo. Otro, la competitividad que se fomenta desde las escuelas, porque entonces importa mucho la calificación y a veces nos perdemos del proceso. Entonces los papás a veces exigen que los niños tengan un alto promedio y eso pues ya de entrada puede provocar que la persona se estrese, más cuando es un niño que tiene dificultad para las matemáticas, que se llama discalculia. Y hay personas que fácilmente ponen una etiqueta a los niños y dicen es burro. Y resulta que no es burro, que tiene un problema específico de salud mental que se llama discalculia. Ah, ya. Y Cierto. entonces desde ahí, desde la exigencia que nuestros padres a veces tienen, o que los padres tienen hacia los niños, ahí ya estaríamos hablando de que eso puede provocar estrés, que el niño no comprenda cosas, pues eso le puede provocar estrés. Y si llega a la casa y lo maltratan por no entender o no responder como la maestra esperaba, entonces eso también puede ser factor de estrés. Ya hablando de los adultos, pues tenemos ahora la situación de que prácticamente tenemos muchos trabajos, También. sea de un solo trabajo donde tenemos muchas actividades o que desempeñamos más de un trabajo y entonces andamos corriendo De un lado a de otro. un lado a otro. El tráfico es otra condición que puede ser muy estresante, sobre todo cuando hay un accidente y entonces se paraliza y tenemos que llegar a un lado. Ahorita con las inundaciones hay muchas personas que también pues se han estresado. Una, porque ya han vivido una situación en donde ¿Así? han padecido de, de una inundación y entonces el ver que se está encharcando les puede provocar, lo que ya decíamos, un estrés traumático o el hecho de que tienen que llegar a un lugar y por el tráfico que hay a causa de las inundaciones, pues ahí también eso ya podría provocar estrés. Claro. Entonces hay factores ambientales y también hay factores personales, porque podríamos hablar también, y eso cuando nos refieren también los psiquiatras, los pacientes que dicen personalidad ansiosa. Entonces ya hablaríamos de que hay personas
que en sí mismas ya tienen esta condición de que fácilmente se estresan por cualquier condición. Ujú. Además el ambiente, además las exigencias, Contribuye. entonces creo que son, ahora sí que una serie de factores que provocan que la persona se estrese. Sí. Y pues además otra cosa que creo que influye, pues es que no nos damos a veces tiempo para relajarnos, para tranquilizarnos, para conectarnos con la respiración, que eso podría ser una de las técnicas que pueden ayudar a que las personas, por lo menos por un momento, se tranquilicen. Y entonces no puede estar al mismo tiempo el estrés y la tranquilidad. Entonces, si por medio de una respiración consciente, que se llama respiración diafragmática, que pueden buscar, Ujú. por ejemplo, en YouTube, respiración diafragmática, y hay ejercicios donde les ayudan a que respiren de la manera adecuada, y ese solo hecho les ayuda a conectarse con el presente. Y estamos diciendo que depresión es exceso de pasado, ansiedad exceso de futuro. Entonces el hecho de sentarse un momento y conectarse con la respiración puede Ujú. ayudar a eso, a que tengan unos minutos de alivio. Cierto. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de insomnio, Ujú. y entonces yo les comento que la mente no es como un switch, como un foco que le aprietas al switch y se apaga. Tenemos que en algún momento irle avisando a la mente que ya vamos a descansar. Entonces, algo que pueden hacer las personas es que 2 o 3 horas antes, cada media hora, empiecen a hacer respiraciones conscientes, o decíamos respiración diafragmática, Ujú. y también pueden hacer algo que se llama sugestión positiva. ¿Eso qué significa? Dentro de 3 horas voy a dormir y voy a descansar adecuadamente. Dentro de 2 horas estaré en mi cama y estaré con mi mente despejada. Y hacer ese tipo de comentarios para sí mismo en voz alta o en silencio, sumándolo con la respiración, pueden ayudar a que la persona se relaje. Muy bien. Pues sí, son buenos puntos, buenas sugerencias. También eso que se menciona un poquito en la higiene del sueño, César, de que irte relajando, no estar viendo tanto el celular, la computadora, obscurecer un poquito más tu habitación, como irte relajando de alguna manera, también eso sirve, ¿no? Para ¿Sí? ir mentalizándote de que ya estás por dormir, y que ya te vas a relajar, aparte de, ¿no? Sí, sí, claro, totalmente. Excelente Perfecto. comentario. Muchas gracias, Y César. son las recomendaciones generales que se dan, que Muy bien. 1 hora antes, de preferencia, ya ni televisión ni celular, Ujú. porque específicamente la luz azul de los celulares provoca que el cerebro considere que tenemos todavía muchas actividades por realizar, y entonces como si estuviéramos en un amanecer. Entonces el cuerpo se prepara para la acción, y si lo que queremos ya es descansar, entonces tendríamos que evitar la luz azul. Ok. Hay algunos celulares que ya traen una forma de modificarle, digo, como una opción, si nos cuesta trabajo que sea 1 hora, pues tal vez por lo menos irle cambiando la luz. Y lo que decías, que la habitación tenga una luz más tenue. Sí, así es. Muy bien, ¿no? Pues gracias por todas las sugerencias. Hay que ir tomando notas, si no, pues repiten la transmisión por si algo les faltó anotarlo o ya captarlo bien. Tengo a María Fernández, dice, buenas noches. ¿Eso se considera normal que se presente ansiedad por tiempos?
Es decir, no todos los días se siente, pero sí hay periodos donde se siente. ¿O se consideraría ya esto como una enfermedad? Es lo que estabas mencionando de los trastornos de ansiedad, ¿no? Ya cuando se presenta de manera frecuente o constante. Sí, sí, sería adecuado que buscara una atención Sí, para porque prevenir ahora sí que no se agrave la situación. claro, sí, porque no se pretende que esto sea como la piedrita en el zapato, ahí me acomodo el pie para que no me lastime tanto, Sí, sino que pues ver cómo solucionarlo. Alejandra Contreras dice, cuando una persona sale de la depresión, ¿él es vulnerable a recaer? bueno, en cualquier momento podemos recaer. Una persona que sale, sí, no propiamente que sea vulnerable, más Ujú, bien que todas las personas en algún momento podemos caer en la depresión. ujú. Pero si, por ejemplo, si ya estás mejorando, ¿puedes retroceder? O Sí, si, sí, sí, eso es parte del proceso, que ok. ya esté mejorando y entonces haya una recaída, eh, porque podríamos decir que es como un niño que está caminando y Ujú, se cae, y sí, entonces puede ser que durante un tiempo ni siquiera intente caminar. sí. Después va a volver a caminar y quizás se vuelva a caer. Ujú, Y entonces es parte del proceso, diría, de la vida. El claro. caerse y levantarse es parte del proceso. Ajá, sí, para no desalentarnos. Sí, Muchas claro. gracias. Lo Lorena importante es Jiménez, persistir. exacto, exacto. Nunca derrotarnos, tener esperanza y seguir adelante. Tenemos a Lorena Jiménez, felicidades al psicólogo César Arturo Baltazar, agradecida por atender a mi hija y con muy buenos resultados. Gracias. Marcos Antonio Contreras González dice, saludos para los dos, Karina y César, me anoto en la rifa del libro, gracias. Elizabeth Cacique Contreras, hola, aproximadamente ¿cuánto tiempo dura un proceso de sanación de la depresión y ansiedad? Em, es una pregunta un poco compleja porque Sí, hay ¿verdad? muchos enfoques en psicología y pues hay enfoques en los que puede tardar, no sé, 6, 8 meses un proceso. Me imagino que dependerá pues de la gravedad, o sea, de qué tan profunda sea la situación, me imagino, y también Ese de es qué un tan, factor, ¿verdad? Qué tan aplicado sea el paciente con su tratamiento y su terapia. ese es otro factor importantísimo. Sí, ¿verdad? Sí, y pues decirte que hay otros enfoques, por ejemplo, yo algo que practico se llama terapia breve Ujú, y la idea es que no sean más de 10 sesiones todo el proceso. ujú. Si podemos hablar de una persona que eh, va cada 15 días, Sí, entonces podríamos hablar de que en unos 3 meses ya estaría prácticamente del otro lado. ok, ok. Bueno, con estas situaciones a considerar, pero ¿en qué factores, César, o en qué problemáticas de salud mental se tendría que acudir por más tiempo? ¿Es factible que suceda esto, llegar a acudir hasta por un año o más? Eh, sí, bueno, yo como trabajo no es la idea. Sí, No es que las personas duren mucho tiempo en acudiendo a terapia. la terapia, Ajá, porque, bueno, aprendí de un maestro sí, que las personas no nacieron para ir a terapia, no estamos acostumbrados, exacto. nacieron para vivir su vida y Sí, entonces los psicólogos, cuando se atoran, les ayudamos a que se desatoren. sí, Y cuando ya la persona puede caminar por ella sola, retomando ese ejemplo del niño,
pues entonces nos hacemos a un ladito y la persona retoma sus actividades de manera habitual. Ujú. Ya si en algún otro momento requiere otra atención, pues entonces se abre otro proceso Para otro tema. para Ah, otro tema. ya, entendido. Y, y oye, y si en algún momento, porque hemos sabido que se han dado casos, si ese terapeuta te dice, si dejas de venir conmigo vas a recaer. Pues yo diría que no es un muy buen terapeuta, porque está haciendo sugestión negativa. Y dijimos que de lo que se trata es que la persona aprenda a hacer sugestión positiva, Así es, no al revés. no al revés. Ok, bien, sí. Y Lo la digo, idea pues es que le demos herramientas a la persona, perdón. Le sí, demos herramientas para que ella vaya eh, solucionando cada uno de los aspectos de su vida en los que tenga algún conflicto. Y se va generalizando, sí, porque sí. pues lo habitual es que lleguen por un tema específico, por ejemplo, que están presentando ansiedad, y Ujú, si revisamos más a detalle, quizás la persona esté o haya sufrido violencia, como lo decía antes. A lo mejor en este momento no, en algún momento sufrió violencia y eso le lleva ahora a tener problemas. ujú, Y cuando la persona empieza a tranquilizarse, pueden ir surgiendo otros temas que se van abordando ujú. durante las sesiones y entonces se va trabajando y va mejorando. La idea es que mejoren todas las áreas de su vida. Ok, Quiero regresar un poco a lo que decías de qué factores provocan estrés. Y otro sí. factor que puede provocar estrés es que la persona esté muy dispuesta para ayudar a otras personas y se olvide de ella. Yo conozco sobre todo muchas mamás que se dejan al último, Sí. que se enfocan en los hijos y, por ejemplo, quieren que los hijos estén bien para poder ellas estar bien. Entonces te puedo hablar de casos en los que una mamá está angustiada porque sus hijos consumen alcohol y entonces a la hora de preguntarle qué edad tienen, uno tiene, no sé, 48 y otro 42. Y quiero que dejen de tomar porque están teniendo problemas. Es complicado, Sí. porque ya son adultos. Y si revisamos, pues resulta que la señora se ha enfocado en ayudar a sus hijos y se ha olvidado de sí misma, Ujú, justo lo que te decía. sí. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a poner límites a los demás y empezar a hacernos cargo de nuestro ser humano, Sí, de porque nosotros mismos. tratamos a todos muy bien, excepto A nosotros. a nosotros. Y eso también puede provocar depresión y puede provocar ansiedad, o las dos Ojo. cosas. Ojo. No, pues gracias por mencionarlo, César. Y sí, entonces esas mamás preocuponas, la sugerencia de que por favor revisen, qué andan priorizando. No es egoísmo, es amor propio, dirían por ahí. Efectivamente. Gracias. Rochelito Rubio Medina, buenas noches, excelente tema, gracias por las recomendaciones. Saludos, Rocherito. Marta Colunga de León, Guanajuato, saludos a esta servidora a nuestro gran invitado César. Que si puedes pasar tus datos. Ahorita al final, César, te pediríamos, si fueras tan amable, que nos pases tus datos de contacto a terminar Con esta gusto. entrevista. Gracias. Y también te vamos a preguntar si das servicios a distancia, por quienes como ya pudiste percatarte, nos escuchan fuera de Jalisco, incluso de México. Ignacio López de San Diego, muchas gracias, te saludamos. Dice, saludos paisanos, está muy buen el tema. Gracias, Ignacio, saludos hasta allá, hasta Estados Unidos. Noemí Mercado, saludos desde Zapopan Centro para Viviendo lo Divino, escuchándonos, participa por el libro, gracias.
María Fernanda López de Guadalajara, Cari, gracias por esta luz en medio del caos. Y sí, la verdad se necesita mucho hablar de estos temas. Dice, estoy muy atrapada en la neurosis, pero aquí encuentro paz. Quiero participar por el libro. Gracias, María Fernanda. Se agradece enormemente este mensaje porque nos motiva a seguir tocando estos temas para todos ustedes. José Luis Ramírez de Guadalajara, Jalisco, también escuché el programa, me hace cuestionarme todo. Dice, estoy atrapado en la neurosis, a veces creo que sí, pero con su programa veo esperanza. Pues ya César nos está dando muchas herramientas y nos está diciendo con todo lo que podemos hacer que hay una luz al final del túnel, la verdad. Javier Camacho, también de aquí de Guadalajara, gracias por tu voz y por tu conciencia. Sí lo confieso, vivo atrapado en la neurosis, pero aquí me siento acompañado. Gracias. Y esto me permite reflexionar otra cosa de lo que dijo Javier Camacho. Así como en algún momento dado hemos comentado de que no todos sabemos procesar o reaccionar ante ciertas emociones o situaciones. O sea, algunos no reaccionamos tanto, otros reaccionamos más o menos y otros sobredimensionamos lo que nos pasa. De igual manera, ante lo que es la neurosis, estos trastornos de ansiedad, pues sí hay quienes a lo mejor tienen factores o situaciones de estrés y sí, ahora sí que tocan fondo porque es demasiado para ellos, y otros que a lo mejor con una situación similar, quizás porque ya han trabajado, ya han hecho algo, César que nos confirma, creo que ya con su movimiento de cabeza afirmativo dice que sí, pero creo que también eso se aprende, el hecho de saber cómo reaccionar y procesar todo esto que vivimos en el día a día. Sí, claro. Hay, ahora sí que podría decirte que hay fobias aprendidas. Sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una mujer que tiene miedo a las ratas o a las cucarachas, entonces cuando ve una, reacciona de una manera extrema, Sí. entonces su hijo, su hija, va a aprender que ese animal es peligroso, y Sí. entonces puede ser que reaccione sin que a él le haya pasado algo con un animalito de esos. Tienes razón. Entonces, para procesar, si no nos gusta quizás cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias, pues también se puede ir a terapia, como ya nos dijo César, para poder procesar y que la vida nos sea más leve. Cecilia Ahumada de San Antonio, Texas, qué gusto escuchar programas como el de ustedes, felicidades, gracias. Fabiola Gracián de Ciudad de México, saludos, super tema tienen hoy. Miriam Rodríguez, chicos, mi hermana es una mujer depresiva, ya me contagió en 3 ocasiones, hasta que me alejé de ella, me apunto para el libro. Esto también me hace preguntarte, ¿se puede contagiar la depresión? Es decir, si vives rodeado de personas ansiosas y depresivas, puede llegar a un grado de que tú también te sientas ansioso y depresivo sin que te lo haya provocado algo que tú hayas vivido. Sí, sí puede suceder. Wow. De hecho, podríamos hablar de que eh, un evento catastrófico puede provocar víctimas primarias, secundarias, terciarias y hasta cuaternarias. Ajá. Primaria puede ser la persona a la que asaltaron. Secundaria puede ser eh, el esposo de la persona. Sí. Terciaria, el paramédico que fue al evento. Y cuaternaria, la esposa del paramédico que llegó y le platicó. Ah, caray. Es decir, que podemos traumatizarnos escuchando cosas que suceden a las personas. Cierto. También un Sí. trauma puede surgir a partir de una pesadilla y también puede surgir a partir de una película. Sí. Pienso, y ya tenemos que terminar porque el tiempo así ya no lo exige, mi querido César, pero creo que ya como cierre, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente lo que por lo menos quienes vivimos en México supimos la desgracia que ocurrió recientemente hace, no sé si es un mes o hace un par de meses,
de la explosión tan fuerte de la pipa que hubo, todas las historias que se tejieron de desgracias alrededor de esto y que los medios de comunicación sacaron en un afán de una cobertura amplia, pero que si somos muy honestos, a veces esas notas o esas historias son tan crudas que nos traumatizan, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí la recomendación también sería procurar cuidar nuestra salud mental de qué consumimos en esas historias y noticias, tanto en televisión, en radio, en periódico, como en las propias redes sociales. ¿Qué opinas? Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Verdad? De hecho, yo algunas personas que tienen ansiedad o Sí, depresión, de sí. entrada, una de las tareas que les dejo es que eviten ver noticieros, Ay, sí, los de tele sobre todo. sobre todo, porque Sí. pues pueden ser víctimas terciarias o cuaternarias. Exacto, por lo que mencionabas, es decir, a lo mejor tú ya estás atravesando por tu proceso de ansiedad o de depresión y te pones a ver el noticiero, no inventes, te afectas mucho más, no quieres ni salir a la calle o no quieres que tus seres queridos hagan sus actividades porque no vaya a ser que vivan algo como lo que ocurrió. Entonces, pues sí, entonces está esa recomendación también extra. César, para terminar este tema o concluirlo, ¿qué mensaje final nos darías si se nos compartes tus datos de contacto, por favor? Pues darle importancia a nuestro humano. Sería una frase que repito mucho a las personas que acuden conmigo a terapia es, hazte cargo de tus pensamientos, sentimientos y conductas. Y ese es un gran trabajo. Sí. Eso, cuando logramos eso, prácticamente no es tan fácil que la ansiedad o la depresión nos atrapen. Este cargo. Sí, mi contacto es, mi número telefónico es 33 14 15 58 43. ¿Lo repites, por favor? 33 14 15 58 43. ¿Cómo son las terapias que das? ¿Las das presenciales, Sí, virtuales? presencial y virtual. Sí, Ambas. sí, Muy bien. Ok, entonces que te contacte quien esté interesado en trabajar contigo, pues el tema que traiga por WhatsApp y ya se ponen de acuerdo. sí, claro. Muy O bien. en Facebook me encuentran En- como César Arturo Baltasar López, ok. completo. César Arturo Baltasar López en Facebook. Así es. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Es un César. placer. No, pues gracias a ti por, la verdad, habernos compartido tanto y haber aprendido tanto de tu mano, Ana María Orozco. Finalmente la leo rapidísimo. Gracias, excelente tema, porque parece que es moda la ansiedad y depresión. Saludos. Gracias, Ana María. Y sí, pero que no, reiterando, que no sea como la piedrita del zapato, nomás busco a ver cómo acomodo el pie para seguirla soportando, sino más bien si me siento incómodo por esa ansiedad y depresión, qué mejor que trabajarla con terapia y para saber afrontar y confrontar todas las situaciones que vivo en el día a día. Entonces, César Baltasar, no me resta más que darte las gracias por Gracias a ti. todo lo que hoy trabajamos. Ya nos veremos en nuestra próxima cita. Ya salieron más temas por ahí en el tintero para platicarlos. Será un Y placer. gracias. Agradecerte a ti como licenciado en psicología y maestro en terapia familiar. Muchísimas gracias, César. Gracias también a tu auditorio. Gracias a todos los que nos vieron en vivo y nos escucharon, de igual manera a los que lo van a hacer a través de las redes sociales, de Facebook y de YouTube de Guanatos FM y de Viviendo lo Divino y también por iVoox en el resto del mundo. Y menciono que Jesús García de Zapopan, te llevas el libro del doctor Walter Dressel, En el Límite. Recupera el control de tu vida y aprende a vivir en equilibrio. Precisamente él desde su perspectiva nos habla su historia personal como él siendo médico
vivió precisamente en el límite y cómo tuvo que poner en equilibrio su vida, porque ya así le andaba yendo. No les digo más, pero su salud se vio afectada seriamente y tuvo que trabajarlo. Por eso escribe este libro. Entonces, pues ahí está esa invitación y por favor, Jesús García, no olvides ponerte de acuerdo con nuestro buen amigo Israel Trejo a 3313. Ahí se me fue el número, déjame lo veo porque si no voy a decir otro. 33 13 28 01 17 28, perdón. 33 17 28 01 13, Jesús García, para que te pongas de acuerdo con nuestro buen Israel Trejo para recoger tu libro desde mañana jueves hasta el próximo miércoles, si eres tan amable. Ya se ponen de acuerdo con una identificación para que lo puedas recoger. Bueno, siendo así, pues esta amiga y servidora se despide. Muchas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Y César, amigas y amigos, nos vemos y escuchamos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.